¿El Brexit colapsó la economía del Reino Unido? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Para muchos, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea fue un acto de autolesión económica. En este video haré un análisis acerca de las consecuencias negativas que sufrió Reino Unido en su economía luego del Brexit. Les hablo de por qué se incrementaron los costos para las empresas, de la situación de la libra esterlina, el problema de la inflación, del daño que sufrió el crecimiento económico de este país y de los problemas comerciales. Por último, en mis conclusiones, te cuento qué opino sobre la crisis de Reino Unido después del Brexit y si se está exagerando con negatividad o si en verdad hay consecuencias económicas importantes para el país. El mini presupuesto de hace unos meses fue otro síntoma de las políticas económicas erráticas que se han puesto en marcha en Reino Unido desde la votación del Brexit. Una idea muy particular de soberanía pesó por encima del sentido común económico. Quienes apoyaron al Brexit todavía no han formulado realmente un caso convincente de por qué este va a generarle un dividendo al país. Por otro lado, hay una especie de conspiración política en torno a los efectos del Brexit. En términos de precios, inversión y en términos de comercio, se están viendo efectos negativos, pero es algo más profundo que las consecuencias post-pandémicas o derivadas del efecto de la crisis energética. Cuando Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea en 2016, parecía una decisión sencilla entre irse o quedarse. En la actualidad, el país no es parte del mercado único europeo y no forma parte de la Unión Aduanera. Solo tiene un acuerdo de libre comercio muy básico, y los costos de esto se han hecho evidentes con el tiempo. Por supuesto, estos se han visto enmascarados primero por la pandemia del COVID-19, que ha paralizado las economías de todo el mundo, y luego la crisis de Ucrania, que ha revuelto los mercados mundiales de energía y ayudó a impulsar la inflación. Pero hace tiempo se está empezando a ver el efecto Brexit y no es particularmente agradable. ¿Qué opina de la situación económica de Reino Unido? Déjame un comentario. En los días de la votación, partidarios del Brexit hablaban de una especie de nuevo día de la independencia del país. Hablaban de una gran recuperación, pero la realidad estuvo y está lejana de tanta positividad. En primer lugar, salir de la Unión Europea hizo que la libra cayera fuertemente, llegando al punto en que este año llegó a estar casi 1 a 1 con el dólar, su valor más bajo de la historia. Genéricamente, la caída de una moneda encarece las importaciones y causa que las exportaciones sean más competitivas, pero en el caso de Reino Unido, las exportaciones prácticamente no se movieron, no subieron, pero los precios de importar sí ascendieron y eso llevó a que la inflación en el país llegue a alcanzar este año niveles no vistos desde 1990. Eso empobreció a la gente. La inflación afecta fuertemente los ingresos de cada hogar y hace mella en el consumo, porque las familias pueden comprar menos cosas al ser los precios de los productos y servicios más caros. Respecto a las empresas, por ejemplo, también los costes de transporte subieron mucho. Todo lo que cuesta en dólares en todo el mundo se encareció si pagas en libras esterlinas y eso fue principalmente causado por el Brexit. Asimismo, durante muchos años los partidarios del Brexit sintieron que habían ganado la discusión porque no se había producido un pánico fuerte en los mercados, pero el reciente mini presupuesto asustó de verdad a los mercados. La libra esterlina terminó por desplomarse por completo, más allá de que posteriormente se recuperó un poco. ¿Invertís en acciones de Reino Unido? Contame en cuáles. Los mercados financieros reaccionaron mal porque consideraron que ese presupuesto era temerario. Más allá de que el gobierno luego revirtió la mayoría de las medidas impositivas del mini presupuesto, este fue otro reflejo de las políticas económicas discutibles que se han puesto en marcha desde la votación del Brexit. Por otro lado, se está empezando a ver un patrón emergente muy interesante, comparando Gran Bretaña con el rendimiento de otras economías avanzadas. Después de la pandemia hubo una recuperación comercial de todos los demás países del G7, pero la recuperación comercial de Gran Bretaña ha sido bastante plana. Así que podemos decir que el Reino Unido se quedó atrás en su intensidad comercial. Otra cuestión es la caída en el número de relaciones comerciales entre las empresas más pequeñas del Reino Unido y sus homólogas extranjeras. Y eso es importante porque dice algo sobre los patrones comerciales, pero también nos señala algo sobre la forma en que las empresas más pequeñas del Reino Unido solían crecer expandiendo gradualmente sus negocios, vendiendo cosas en el mercado único europeo, lo que por supuesto ya no sucede. Se ha calculado que el impacto a largo plazo en los salarios será de casi 500 libras por persona y además el Brexit ha aumentado la burocracia. Muchas pequeñas empresas han tenido grandes problemas para lidiar con ello. ¿Crees que el Brexit fue un error o un acierto para la economía de Reino Unido? Déjame tu comentario.
Al principio, toda la cuestión del Brexit no entró mucho en el pensamiento de los empresarios porque en ningún momento se imaginaron que sería tan complicado para las empresas seguir creciendo y desarrollándose. La realidad es que las compañías están teniendo grandes inconvenientes para enviar cosas a la Unión Europea. Son 27 países, todos tienen fronteras diferentes y normas diferentes, y Gran Bretaña está siendo tratado como un tercer país. Como a muchas empresas les resultaba inviable seguir exportando del Reino Unido, varias trasladaron todo su negocio europeo a un país de la Unión Europea. Eso reduce los impedimentos, mejora la distribución y abarata costos, mejorando también los servicios. Como puede deducir, esta conducta implica una reducción a la entrada de dinero en la economía del Reino Unido. La situación es un gran dolor de cabeza y un peligro a largo plazo para la economía británica. Además, las empresas más pequeñas que solían expandirse entrando en los mercados europeos, lo que era muy fácil de hacer antes de 2016, ahora no lo hacen. La Unión Europea está conformada por 27 países que tienen un conjunto de normas para la circulación de mercancías, personas, capital y mano de obra. Estar fuera de ella implica para Gran Bretaña, a grandes rasgos, mayores costos, más problemas logísticos, más incertidumbre, más retrasos y menos eficiencia. Esta situación también genera una especie de desigualdad de condiciones con los competidores extranjeros. Una empresa francesa comprará en Alemania porque probablemente podrá obtener el mismo producto más fácilmente y sin ninguno de los costes adicionales que las empresas de Reino Unido tienen que aplicar para sacarlo de Reino Unido. La Unión Europea es muy burocrática. Antes Gran Bretaña estaba dentro de esa burocracia, ahora no. ¿Cómo ve el futuro económico de la Unión Europea? ¿Va camino a la solidez o a la separación? Desde 2016, la inversión empresarial ha crecido en los países de G7, pero no en Reino Unido. Durante mucho tiempo, la inversión empresarial fue una curva ascendente en Gran Bretaña, pero desde 2016 en particular se ha estancado a partir del Brexit. Y el gobierno ha estado tratando de rectificar esto arrojando dinero a las calles. También ha introducido algo llamado superdeducción, por la que obtienes importantes desgravaciones si inviertes en capital e innovación, pero realmente no ha cambiado el rumbo. Y es preocupante para el futuro de la economía del país porque la inversión impulsa el capital y la capacidad de las economías para crecer en el futuro. Más allá de esto, para algunos el Brexit no es lo único que lastra la economía del Reino Unido. Puede haber efectos derivados de que Gran Bretaña es una economía más impulsada por el sector servicio que otras, pero Francia es una economía del sector servicios tanto como Reino Unido. Alemania, gran economía manufacturera, no es mucho más manufacturera que el Reino Unido. Y en todos los demás países se ha visto mucha más inversión empresarial. Este es el efecto Brexit. La gente no sabe la dirección en que irá la economía del Reino Unido. Inevitablemente, la inversión empresarial no crece con tanta fuerza y esto es una consecuencia negativa directa del Brexit, no un efecto pandemia o crisis energética. ¿Te gusta el video? Si es así, dame un premio y suscríbete o déjame un comentario. Otra consecuencia importante de la economía del Reino Unido se manifiesta en las insolvencias empresariales. Estas aumentaron una quinta parte por las dificultades económicas. Las insolvencias empresariales se dispararon mientras las empresas británicas luchan contra los vientos en contra de la inflación, los mayores costes de los préstamos y los consumidores en apuros. Según el Servicio de Insolvencia del Reino Unido, en noviembre se registraron 2.029 insolvencias, un 21% más que en el mismo mes del año anterior y más de un tercio más que antes de la pandemia. Por otro lado, la mayoría de las empresas manufactureras y de servicios registran una contracción en los últimos meses, como pueden ver en el gráfico que les muestro. Claramente ha habido un enorme impacto en la economía británica causado por la pandemia de COVID. Hubo consecuencias en la cadena de suministro y en las commodities, también causados por la guerra de Ucrania, particularmente en los precios del sector energía. Sería ridículo afirmar que los problemas a los que se enfrenta la economía británica se deben exclusivamente al Brexit, pero lo que sí se puede establecer es una comparación entre Gran Bretaña y los otros países. Se ve al Reino Unido bastante cerca del final de la tabla clasificatoria en términos de previsión de crecimiento económico para 2023. Se puede ver claramente la brecha entre el rendimiento de Reino Unido, que ha sufrido de forma única el Brexit, y el rendimiento de otras economías del G7 que no lo han hecho. ¿Cómo ve el futuro de la economía de Gran Bretaña? ¿Caerá en recesión o se recuperará? La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria cree que aproximadamente el Brexit reducirá el PIB de Reino Unido en un 4%. Son unos 100 billones de libras al año que la economía no estará produciendo, 40 billones de libras en ingresos fiscales aproximadamente. El pueblo de Reino Unido es más pobre porque no está obteniendo el crecimiento económico que el país hubiera obtenido de otro modo. Por otro lado, la noción de los pro-Brexit, de un dividendo del mencionado para el país,
a menudo se basa en la idea de que el Reino Unido puede tener una economía más ágil, que puede desregular. El problema es que cuando se desregula, se crea un sistema regulador independiente. Así, por ejemplo, la industria química gastó 500 millones de libras durante una década en registrar sus productos químicos en la Unión Europea, lo que les dio acceso al mercado británico y a otros 27 países. Ahora tienen que volver a registrar todas esas sustancias químicas en un registro independiente en el Reino Unido, con un costo que el gobierno calcula en 2.000 millones de libras. Así que el gobierno ha estado provocando que la industria gaste millones de libras duplicando un régimen que ya existía en la Unión Europea. Ya nadie defiende la idea de que la desregulación es un beneficio para la industria. Desde el punto de vista industrial, no es más que costos adicionales, burocracia y trabajo sin ninguna ventaja. Algunas personas argumentarán que es para mejor en el sentido de que Reino Unido cortó el suministro de mano de obra barata de la Unión Europea que podía ir a trabajar al país bajo la libre circulación. En última instancia, la idea es que las empresas inviertan más en maquinaria y otras formas de mejorar la productividad para compensar. Pero no cabe duda de que ha causado trastornos a corto plazo, y la idea que el gobierno esgrimió el año pasado de que todo esto formaba parte del plan para desarrollar una economía altamente calificada y con salarios elevados era problemática en aquel momento y lo sigue siendo hoy. Así que el fin de la libre circulación significa que la economía se reconfigura. Para algunas industrias como la hostelería y la construcción, eso supone un doloroso periodo de ajuste, porque esas industrias se basaban en la idea de que habría libre circulación. Déjame tu me gusta. ¿Qué esperas, che? Se ha visto desde el Brexit un lento goteo en el que las empresas y las personas se trasladan a otros lugares donde tiene más sentido que estén. Londres era un lugar natural para hacer negocios financieros en Europa y el Brexit indujo un interrogante. No se dio suficiente información a las empresas. No se dijo con claridad cómo sería realmente el Brexit. Los perdedores, entre otros, serán algunos de los jóvenes que votaron en contra del Brexit. Si se presta atención al perfil de edad de las personas que votaron a favor del Leave, dejar la Unión Europea, hay un voto importante de los miembros de edad avanzada de la población. La generación más joven discute este tema porque ya no pueden viajar fácilmente, ya no pueden invertir fácilmente en Europa. La situación geopolítica no ayuda tampoco. Muchos dicen que, si no se puede demostrar con claridad los beneficios del Brexit en los próximos años, el gobierno podría estar en serios problemas. Cuando el gobierno dio a conocer su documento sobre la oportunidad del Brexit, ¿cuál era el punto número uno? Los partidarios del Vote Leave presentaron una visión muy optimista de cómo sería la economía británica tras el Brexit, incluyendo una serie masiva de regulaciones, Gran Bretaña haciendo cabriolas por el mundo, llegando a acuerdos comerciales en todas partes. Ha habido algunos acuerdos comerciales, pero han sido principalmente con países con los que Gran Bretaña ya tenía un acuerdo comercial a través de la Unión Europea. Australia es quizás la única excepción a eso. Firmar un acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda o Australia tiene altibajos para la economía británica y probablemente sea solo marginalmente positivo. Pero no es nada como perder el comercio sin fricciones que tenías con tu mayor socio comercial que está solo a 20 millas de distancia del otro lado del canal. Metieron la pata en el barro, ¿no? Quédate hasta el final del video que te hablo de mis conclusiones. Reino Unido pierde el 4% de su PIB con el Brexit y gana un 0,08% según estimaciones recientes. En el mejor de los casos, el dividendo del Brexit consistiría en muchos pequeños cambios que, sumados, darían lugar a algo significativo. Pero ese resultado no se vislumbra de momento. Reino Unido insistió en complicarse para vender en la Unión Europea. Esta última no es una superpotencia como Estados Unidos, pero colectivamente es el mayor mercado del mundo y ha armonizado todas sus normas para que todos puedan comerciar libremente, y obligó a otros países y bloques comerciales a seguir las normas de la Unión Europea en muchos aspectos. El Brexit es un pinchazo lento, no es un accidente de coche. Así que eso no necesariamente significa que el Brexit vaya a crear una crisis de desempleo en el Reino Unido o una recesión inmediata, pero entre otras cosas puede causar que con el tiempo los trabajadores del Reino Unido se encuentren en puestos de trabajo menos productivos y eso haga que la economía sea más pequeña de lo que habría sido de otro modo. Esto hace que los salarios sean más bajos de lo que habrían sido en otras circunstancias. El problema fue que Gran Bretaña creyó posible poder mantener todo el acceso que se quisiera al mercado único de la Unión Europea y seguir siendo libre para emprender lo que quisiera. Pero el Brexit explotó lenta e inexorablemente el proceso de negociación con la Unión Europea, y todavía la economía del Reino Unido está pagando el precio, porque el gobierno nunca ha estado dispuesto a identificar y aceptar los pros y los contras, y aún hoy no hay claridad de lo que se puede hacer al respecto. Conclusiones. Los partidarios del Brexit se negaron a discutir con claridad la idea de que este sea un factor negativo determinante para la economía del Reino Unido,
y por otro lado los opositores al Brexit quieren echar la culpa de todo al Brexit. La verdad está inevitablemente en algún punto intermedio, pero decir que el Brexit no es un factor en el mal desempeño de la economía de Reino Unido es una tontería. Por supuesto que lo es. Le prometieron a la gente y a las empresas que iban a tener un trato increíble, que el país iba a dar un salto consiguiendo soberanía y que iba a mantener todas las ventajas de estar en la Unión Europea. Muchos empresarios fueron inocentes y creyeron eso. Creo que es muy fácil para el gobierno intentar esconder el efecto Brexit bajo la alfombra y culpar de todo al COVID y ahora la guerra de Ucrania, pero el país necesita un debate honesto sobre los efectos económicos del Brexit. El gobierno británico, del partido que sea, debe estar dispuesto a analizar profundamente los hechos y hablar de los reales perjuicios presentes y futuros del Brexit, porque eso está haciendo más pobres. Es probable que ahora la gente en general no quiera el Brexit. Ha dividido al país, ha dividido a las comunidades y ha dividido a las familias. El gobierno debería estar teniendo un debate sobre cómo puede hacer que el Brexit funcione de una manera que no distorsione la economía. Asimismo, quienes estaban en contra del Brexit no hicieron ningún favor al afirmar inmediatamente después de la votación que la economía británica entraría en recesión y millones de personas quedarían sin trabajo. Eso no ha ocurrido, pero hay fantasmas oscuros sobrevolando la economía. Hay inflación alta, problemas de suministro, las empresas están apretadas por el aumento de los costos, malestar social y la guerra de Ucrania ha desbalanceado el mercado energético. La soberanía por la que muchos se golpeaban el pecho conlleva más responsabilidad. Se puede concluir, en primer lugar, que el Brexit ha sido un acto de autolesión económica. Segundo, que los perdedores serán la nación en su conjunto, pero también algunas de las personas más pobres, porque en última instancia la gente es más pobre como nación, y el Brexit ha perjudicado mucho a las personas más vulnerables. Los partidarios del Brexit y los que lo vendieron no fueron honestos sobre las compensaciones y los costes de ello, que en realidad económicamente superaban con creces a los beneficios. Es legítimo debatir sobre la soberanía nacional y recuperar el control. Se podría haber tenido ese argumento, pero se tendría que haber aceptado que se produciría algún impacto económico. Ahora la economía sigue sin un rumbo concreto y el país está sumido en una inestabilidad económica, política y social. Mucho tendrá que cambiar para que Reino Unido vuelva a ser lo que era y evitar entrar en recesión en el futuro si se sostiene este ritmo. Suscríbete y déjame un comentario o llamo a la policía.